Cuando Dios guarda silencio, la desesperación puede llenar nuestro corazón. Nos preguntamos, ¿acaso Dios me ha abandonado? ¿Por qué no responde? Pero en la Biblia encontramos varias razones por las que Dios elige callar en ciertos momentos. 1. Para probar nuestra fe. La fe no crece en la comodidad, sino en la prueba. Dios guardó silencio con Abraham durante 25 años, pero cada día que pasaba sin la respuesta fortalecía su confianza en Dios. Dios había prometido un hijo a Abraham, pero mientras el tiempo pasaba y Sara seguía estéril, Dios no hablaba ni confirmaba su promesa. ¿Qué hizo Abraham? En vez de rendirse, creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4, verso 18. Dios prueba nuestra fe no para destruirnos, sino para fortalecernos. Su silencio no es rechazo, sino un entrenamiento para confiar en Él sin depender de señales visibles. Dos, porque hay pecado que bloquea la comunión. El pecado crea una separación entre Dios y nosotros. No porque Dios nos abandone, sino porque endurece nuestro corazón y nos impide escuchar su voz. En los tiempos de los profetas, Dios dejó de hablar a Israel porque el pueblo, una y otra vez, desobedecía su palabra. A pesar de enviar advertencias, continuaron en pecado, hasta que Dios guardó silencio durante 400 años, antes de la llegada de Jesús. Si Dios parece estar en silencio, examinemos nuestro corazón. ¿Hemos permitido que el pecado interrumpa nuestra relación con Él? 3. Porque quiere que aprendamos a caminar en fe, no solo por señales. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, su padre se aleja un poco para que dé pasos por sí mismo. No lo ha abandonado. Simplemente está permitiendo que crezca. Dios hace lo mismo con nosotros. A veces sentimos que su voz se ha apagado, pero en realidad nos está enseñando a confiar en su carácter, más allá de lo que vemos o sentimos. Los discípulos vivieron algo similar en la tormenta. Jesús dormía mientras el barco se hundía. Llenos de pánico, lo despertaron, y Él les preguntó, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús estuvo presente todo el tiempo, aunque parecía estar inactivo. Su silencio los desafiaba a confiar más allá de lo que sus ojos veían. Dios no siempre responde de inmediato, porque quiere que confiemos en el más allá de nuestras emociones. 4. Porque su respuesta ya está en marcha, aunque no la veamos. Cuando siembras una semilla, no ves el crecimiento de inmediato, pero, bajo la tierra, algo está sucediendo. En Daniel 10, el profeta ayunó y oró durante 21 días sin respuesta. Pero cuando finalmente recibió la visión, el ángel le dijo, «Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, tus palabras fueron oídas». Dios había respondido desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la manifestación de la respuesta. Dios no está en silencio porque ha ignorado nuestra oración. Muchas veces, la respuesta ya está en camino, pero aún no la vemos. Ahora que entendemos algunas razones por las que Dios guarda silencio, surge una pregunta importante. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que Dios no nos responde? La Biblia nos da principios claros para mantenernos firmes en esos momentos de incertidumbre. En Lucas 18, versículo 1, Jesús enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. A veces, el silencio de Dios es una prueba de perseverancia. ¿Seguiremos orando aunque no sintamos respuesta inmediata? Ana, la madre de Samuel, oró durante años pidiéndole a Dios un hijo. Aunque su oración parecía no ser escuchada, ella no dejó de clamar. Finalmente, Dios le respondió y le dio a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta. Cuando Dios parece estar en silencio, sigue orando. Él escucha cada palabra, aunque aún no veas la respuesta. Las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece firme. No bases tu fe en lo que sientes, sino en lo que Dios ha dicho.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, versículo 10. El rey David muchas veces sintió que Dios estaba lejos, pero en vez de rendirse, escribió salmos donde declaraba su confianza en Dios. Aun cuando no entiendo, confiaré en ti. Cuando Dios guarda silencio, aférrate a lo que su palabra dice, no a lo que tu corazón siente. El pecado puede ser una barrera que bloquea nuestra comunión con Dios. Si sientes que Dios está en silencio, haz un examen sincero de tu vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1, versículo 9. El pueblo de Israel muchas veces experimentó el silencio de Dios porque se alejaban en pecado. Pero cada vez que se arrepentían y volvían a Él, Dios restauraba la relación. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Hay algo en mi vida que debo corregir? Cuando Dios no responde, es fácil desesperarse y actuar impulsivamente. Pero las peores decisiones se toman en tiempos de confusión. Saúl, el primer rey de Israel, enfrentó el silencio de Dios antes de una batalla. En lugar de esperar con paciencia, desobedeció y ofreció un sacrificio que solo Samuel debía hacer. Como resultado, Dios lo rechazó como rey. Si Dios no ha hablado aún, espera. No te adelantes a sus planes, porque lo que Dios tiene para ti es mejor que cualquier atajo. El silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, Él está más cerca que nunca, simplemente trabajando en lo invisible. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Los discípulos en el camino a Emaús estaban tristes porque creían que Jesús había muerto y se había ido para siempre. Pero Jesús caminaba a su lado, aunque ellos no lo reconocieron. Cuando sientas que Dios no está presente, recuerda, Él siempre está contigo, incluso en el silencio. Hemos aprendido qué hacer cuando Dios guarda silencio. Pero hay algo más. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente en medio de ese silencio? Cuando Dios guarda silencio, no significa que nos ha abandonado, sino que nos está llamando a crecer. Estos momentos pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que Él tiene planeado. Muchas veces buscamos respuestas en la oración, pero olvidamos que Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, versículo 105. Josué enfrentó el desafío de liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Dios no le dio una revelación inmediata, sino que le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1, versículo 8. Cuando sientas que Dios no responde, sumérgete en la Biblia. Tal vez la respuesta que buscas ya está escrita en sus páginas. El silencio de Dios no es un no, sino muchas veces un espera. Dios está trabajando en el proceso, aunque no lo veamos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 40, versículo 1. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver el cumplimiento. Durante ese tiempo, aprendió a confiar en Dios sin ver resultados inmediatos. Cuando sientas que nada está pasando, Dios está cultivando paciencia y madurez en tu corazón. La adoración no es solo para los tiempos de gozo, sino también para los momentos de prueba. Cuando adoras en medio del silencio, tu fe se fortalece. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, versículos 17 a 18. Job lo perdió todo y no entendía por qué Dios guardaba silencio. Sin embargo, en lugar de alejarse, Job adoró. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, versículo 21. Cuando Dios parece estar callado, no dejes de adorar. La adoración cambia nuestra perspectiva y nos acerca más a su presencia. Dios no siempre habla con truenos y relámpagos. A veces, su voz es un susurro en medio del silencio. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, versículos 11 a 12. Elías esperaba una señal espectacular de Dios, pero Dios se manifestó en un suave susurro. Así nos habla muchas veces, en la quietud, en lo sutil. Si Dios no habla con estruendos, aprende a escucharlo en lo pequeño, en un versículo que se repite, en la paz en tu corazón, en un consejo sabio. Cuando estamos esperando una respuesta de Dios, podemos sentirnos estancados. Pero el mejor remedio para la ansiedad es el servicio. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. 1 Pedro 4,
Versículo 10. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Podía haberse quejado, pero en lugar de eso, sirvió en cada lugar donde estuvo. Como resultado, Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto. En lugar de enfocarte en lo que falta, pregunta, ¿a quién puedo bendecir hoy? Cuando sirves a otros, Dios obra en ti y a través de ti. El silencio de Dios no es un castigo ni un abandono. Es una oportunidad para crecer en la palabra, aprender paciencia, fortalecer la adoración, escuchar a Dios en lo pequeño y servir mientras esperamos. Si estás pasando por un tiempo de silencio de Dios, no te desanimes. Él sigue presente y está preparando algo mayor para ti. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete para más reflexiones que fortalezcan tu fe. Nos vemos en el próximo video.